en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora. Más salud. Radio UNAM y la Facultad de Medicina presentan Más saludable, más sexualidad, más mente, más veraz, más confiable, más UNAM. Consulta nuestra revista www.massaludfacmed.unam.mx. Coordinación de Comunicación Social. Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a su programa Más Salud FacMed. Gracias por sintonizarnos. Reciban un saludo de todo el equipo Radio UNAM y Facultad de Medicina que hacen posible esta transmisión. Yo soy Omar Carrasco. Y yo soy Jennifer Incapié. El día de hoy estamos transmitiendo desde las instalaciones de Radio UNAM y nos pueden escuchar a través del 860 del AM y seguir la transmisión en vivo a través de la plataforma del Facebook Live de la Facultad de Medicina en @facmedicinaunam. Allí nos pueden dejar sus preguntas y comentarios sobre el tema del día de hoy, que es bastante interesante, sobre la depresión en estudiantes universitarios. En Twitter nos pueden encontrar como @facmedicinaunam y en Instagram como Facultad de Medicina UNAM. Omar, el día de hoy nos acompaña la doctora Ingrid Vargas Huaycochea y el doctor Benjamín Guerrero. Doctores, bienvenidos a su programa. Gracias. Muchas gracias. Si les parece bien, vamos a escuchar una pequeña cápsula de introducción al tema de depresión en estudiantes universitarios y regresamos con el programa. La depresión es una enfermedad frecuente en todo el mundo. Se calcula que afecta a más de 300 millones de personas. Puede convertirse en un problema de salud serio, especialmente cuando es de larga duración e intensidad moderada a grave. Puede causar un gran sufrimiento y alterar las actividades laborales, escolares y familiares. En el peor de los casos puede llevar al suicidio. Cada año se suicidan cerca de 800,000 personas en el mundo. El suicidio es la segunda causa de muerte en el grupo etario de 15 a 29 años. La depresión es la principal causa mundial de discapacidad. Contribuye de forma muy importante a la carga mundial generada de morbilidad. La depresión afecta más a las mujeres que a los hombres. Existen tratamientos eficaces para combatir la depresión. Fuente: OMS, Organización Mundial de la Salud. Muchas gracias por nuestra cápsula del día de hoy relacionada con el tema, que fue acerca de la depresión. Les recordamos en los teléfonos en cabina, estamos en el 55 36 89 89 con 2 líneas y el ADA sin costo 01800 505 26 88. Amigos, Jennifer, están con nosotros dos especialistas en la materia, grandes conocidos de esta radiodifusora, han estado en repetidas ocasiones con nosotros. La doctora Ingrid Vargas Huaycochea es médica psiquiatra, doctora en ciencias por la Universidad Nacional Autónoma de México, académica del Departamento de Psiquiatría y Salud Mental de la Facultad de Medicina de la UNAM, y el doctor Benjamín Guerrero López es el coordinador de la clínica del programa de salud mental de la Facultad de Medicina, del Departamento de Psiquiatría. Además también es médico cirujano y también psiquiatra, egresado del Instituto de Psiquiatría, ¿correcto? Así es. Bienvenidos, doctores, a su espacio y esta su casa. Es un tema de muchísima relevancia ahora que, digamos, tenemos una interconectividad con nuestros alumnos, con nuestros compañeros, entre nosotros mismos, y valdría la pena quizá que empezáramos cualquiera de los dos definiendo la depresión, porque creo que a veces yo suelo, por ejemplo, decir, me siento triste o estoy deprimida, y quizá puedo estarme automedicando o autodiagnosticando de manera no tan certera. ¿Ustedes podrían darnos una definición del concepto de depresión? Claro, bueno, yo creo que ahorita se menciona algo que es importante, y es que probablemente en los últimos tiempos muchos de los términos que hacen referencia a los trastornos psiquiátricos, ¿no? Diversos, entre ellos la depresión, se han utilizado de manera más coloquial, ¿no? Es frecuente que de repente en el discurso de la gente, ¿no? Del día a día, pues se diga,
como bien comentabas ahora, Jennifer, ¿no? Pues estoy deprimido, ¿no? O fulano de tal es un bipolar, o mi mamá es muy esquizofrénica, ¿no? En fin, ya se han adoptado los términos casi como adjetivos cotidianos, ¿no? Sin que necesariamente eso ayude a tener una claridad de cuándo realmente la enfermedad está presente, ¿no? Creo que a diferencia de la tristeza, ¿no? Entendida como una emoción esperable y de la cual todos los seres humanos tenemos derecho a presentar, la depresión como tal, ¿no? Como patología, ya nos está hablando de una tristeza que no es nada más el sentirse con el ánimo bajo, sino que viene acompañado de muchos otros síntomas, tanto físicos como mentales, que son más o menos persistentes. De hecho, los psiquiatras tenemos un parámetro de corte, ¿no? Que es que normalmente duran no menos de 2 semanas, ¿no? Okay. Que desafortunadamente, y Benjamín estará de acuerdo conmigo, ¿no? Los pacientes llegan con nosotros después de años de estar así, ¿no? Sí. Pero entonces el tiempo es importante, y 2 ingredientes más que también nos ayudan a distinguir entre una emoción normal y esperable, como decíamos, es la tristeza en el ser humano, y la depresión como patología. El sufrimiento y la discapacidad que estas emociones empiezan a generar, ¿no? Esos son algunos de los puntos que de repente pueden llegar, ¿no? A ayudarnos un poco a prender las antenas y decir, pues digamos, esto ya no es normal, ¿no? Ya no es algo esperable. No me gusta mucho la palabra normal, no, prefiero la de esperable, pero ya no es esperable, y pudiera ser que ahora sí pudieran beneficiarme de una ayuda especializada, ¿no? Sí, además entender que los problemas de salud se manifiestan de diversa manera, que vienen diversos signos o síntomas, que no es un solo síntoma el que va a estar presente, sino se van a acompañar siempre de otros malestares, que es muy importante tenerlos en cuenta. A veces muchas personas que tienen depresión no se dan cuenta de su tristeza porque la han tenido mucho tiempo, y a veces se dan cuenta de otros malestares, insomnio o problemas gástricos frecuentes, o que se sienten agotados con facilidad, o que están irritables. Entonces, muchas veces cuando uno les pregunta si tienen síntomas depresivos o una depresión, ellos la niegan. O sea, no estoy deprimido. Y no estoy deprimido porque yo no me he dado cuenta de que tengo esta tristeza, o de que mi ánimo cambió, que ya no disfruto las cosas como antes las disfrutaba, y eso a veces es una restricción para solicitar un tratamiento. Claro, y podríamos hacer, digamos, una enumeración de los síntomas biológicos o físicos de la depresión, y quizá también los de aspectos psicológicos. O sea, ¿qué tipo de cosas puedo yo sentir para decir, ok, necesito ir con un especialista? Sí, y tal vez orientar a las personas que nos están escuchando. Están escuchando profesores o personas que están a cargo de nuestros alumnos en la comunidad. ¿Qué es en lo que se tienen que fijar para, como usted dijo, parar las antenas? Claro. Pues a lo mejor un primer punto sería el quitar un poquito el mito de que la depresión es llorar todo el tiempo. Ok. ¿No? En muchas ocasiones... Se puede ser una persona, digamos, sensible y que llora por todo y no estar deprimida. Exactamente. Okay. Y creo que muchos de nuestros pacientes en depresión, pues a veces ni siquiera lloran, ¿no? Okay. No es necesario entonces tenerlo como que un sinónimo. Creo que la depresión más bien estaría definida como la presencia sí del ánimo bajo, ¿no? Es como una tristeza persistente, que en algunas personas se manifiesta no solo como tristeza, sino como irritabilidad. Okay. Lo que Benjamín ahora mencionaba, ¿no? Que es de repente el perder el interés o la motivación por las cosas, ya no disfrutarlas, ¿no? Cosas que de manera cotidiana pues se esperaban, ¿no? Con mucho entusiasmo, o que generaban cierta motivación nada más de pensarlas. Ahora las personas empiezan a decir, pues me da igual. Es más, pues no, mejor igual y no voy, no tengo ganas. Perdón, doctora, y en ese punto hablamos de eventos, digamos, extraordinarios o eventos cotidianos. Eventos por ejemplo, cotidianos. A mí me encanta comer y sabía que mi mamá hoy va a hacer mole. Entonces, ¡ay, qué emoción! Mamá va a hacer mole, o hay mole en la comida, y luego es como... Me da igual, ¿no? O el salir, no sé, por ejemplo, salir a desayunar con las amigas, ¿no? Okay. Tengo mi día de desayuno con las amigas y de repente empiezo a decir, no, pues ya les llamé que hoy no tengo ganas de ir, ¿no? No me motiva. Cuando era algo para lo que me arreglaba y me ponía lista para salir. Ir al cine, a lo mejor, decir cosas de repente de la rutina
que eran motivantes, ¿no? O estimulantes, empiezan a dejar de serlos y empiezo a abandonarlas, por supuesto, ¿no? De manera consecuente. Creo que probablemente esos son los dos iniciales y que además, pues, los psiquiatras solemos indagar más, ¿no? A detalle, pensándolos como ánimo bajo o una alteración del ánimo y es algo que nosotros llamamos anedonia, que es lo que justamente ahorita estábamos describiendo, ¿no? Que ya es esta incapacidad para disfrutar, ¿no? Ya para sentir placer. Después de esos vienen muchos otros más, ¿no? El doctor Guerrero mencionaba ya algunos hace unos momentos, ¿no? Alteraciones en el apetito, por ejemplo. La más frecuente, pues probablemente puede ser hiporexia, es decir, que disminuye el apetito o se va, pero hay algunas depresiones en las cuales el apetito aumenta, ¿no? Entonces, por eso decimos alteraciones en el apetito, hacia más o hacia menos de lo que es mi ritmo habitual, ¿no? Alteraciones en el patrón de sueño. Nuevamente, lo más frecuente es el insomnio, ¿no? Esto es, yo estoy cansada, me quiero dormir, pero no puedo. Pero hay depresiones que tienen justo lo contrario, que tienen hipersomnia, ¿no? Y que entonces nos relatan, es que no sale de su cuarto, está durmiendo todo el día, ¿no? Entonces, por eso es alteraciones en el patrón de sueño. Hay también algunas alteraciones en el pensamiento, y es que empiezan a aparecer con mayor frecuencia pensamientos de minusvalía, ¿no? De que valgo menos, si se me comparo con los otros, pues valgo todavía menos, ¿no? No valgo la pena. De culpa, ¿no? Una culpa ya de manera más desproporcionada, ¿no? Acompañada, por supuesto, de muchos remordimientos, de desesperanza, ¿no? Pues es que nada va a salir bien, las cosas definitivamente no van a mejorar, ¿para qué me esfuerzo? El mundo está fatal, ¿no? Pero algo, vamos, de manera continuada. Doctora, perdón que le interrumpa, me salta un poco, me llama la atención este tipo de pensamiento de no, yo no soy bueno, no soy tan exitoso. Podríamos decir que es dentro de los parámetros de lo cotidiano, para no nombrarlo como lo normal, pero, o sea, ¿se vale pensar de esta manera de vez en cuando? Lo que sería irregular es tenerlo presente todo el tiempo. Claro, Okay. claro, un poquito como decíamos al principio, ¿no? Algo que marca la diferencia es que todos tenemos derecho a que uno de estos pensamientos pase por nuestra mente, ¿no? De manera esporádica. Pero en el caso de la depresión, esto ya se vuelve del día a día, ¿no? Todo el tiempo, todo el tiempo. Es casi la generalidad del pensamiento, ¿no? Wow, Eso es lo que hace de repente que se vuelva un poco diferente, ¿no? Y bueno, hay otra serie de manifestaciones, que no sé, vengan, si los quieras. Sí, y sobre todo hay algo que nosotros vemos en estudiantes universitarios, que son las alteraciones cognitivas, problemas para concentrarse, problemas para poner atención, olvidos frecuentes, lo cual impacta grandemente en la vida del estudiante. Entonces, dependiendo la edad o dependiendo el contexto en el que esté una persona, las manifestaciones van a ser mayores o se puede dar cuenta o los demás se dan cuenta dependiendo de los síntomas, pero de acuerdo al contexto. Sí, eso es lo que iba a comentar. Todo este conjunto de síntomas que han mencionado, desde el punto de vista académico, le pegan a los estudiantes, o duerme más o duerme menos, no presta atención a contenidos específicos. Podría ser que observemos una disminución de sus notas o de su rendimiento académico en pacientes que tienen este problema médico. Ese es el problema más importante por el que en un momento en la universidad estamos preocupados y tratamos de atender a los casos de problemas en los estudiantes, principalmente la depresión, por el impacto, que ya Ingrid decía en algún momento, el impacto, la discapacidad que llega a tener en los estudiantes. Alguien que ya no tiene ganas, que tiene menos energía y que llega más tarde a sus clases, pues puede ser visto como es flojo, no tiene interés, ya es un estudiante que no vale la pena, en fin, diversos calificativos que en un momento dado lo que van haciendo es restringir el apoyo que se le pueda brindar al alumno y motivarlo a que reciba una atención, porque es alguien que va a estar vulnerable a tener menores calificaciones, abandono en la carrera, menor desempeño en general. Doctora Ingrid, doctor Benjamín, si pudiéramos hacer una descripción, por supuesto muy laxa, pero
que nos quedara, digamos, algo así como un manual de pequeño bolsillo que yo pudiera tener como profesora o como tutora de mis alumnos, o que mis alumnos entre compañeros supieran, mi compañero tiene estos síntomas, o yo misma pudiera detectar en mí misma 5 síntomas para decir, creo que necesito ayuda y a dónde podría acudir. Bueno, en esta población en particular, ¿no? En los estudiantes universitarios, como ahora ya se mencionaba, esta parte de estoy en la clase y creo que ya no estoy rindiendo como antes, ¿no? En la prepa era un alumno de 10 y ahorita estoy ahí y por más que intento concentrarme, no me puedo concentrar. En la tarde llego a casa y de verdad es que todos los días tengo la motivación para sentarme, leer, pero leo y paso las hojas y no estoy aprendiendo. Entonces eso me empieza a gustar un poco más. Además, como decía hace un ratito, doctor, ¿no? Estoy muy cansado. Estoy anormalmente cansado y tanto en la casa como en las clases me estoy durmiendo, ¿no? Entonces no puedo con el cansancio. Ahí llevamos algunos descritos, ¿no? Como pueden ser las fallas cognitivas, que son estas alteraciones en la atención, la concentración y la memoria, la disminución en el nivel de energía, ¿no? Y por supuesto, de los síntomas clave de la depresión, ¿no? El que el alumno también diga, pues estoy más enojón de lo habitual y eso me está trayendo problemas, o el ánimo lo he sentido mucho más bajo que siempre, ¿no? Además, he empezado a abandonar cosas y personas que habitualmente pues me eran gratificantes. Ahorita me da igual. ¿No? Esos probablemente son algunas que nos pudieran empezar a prender la alerta, agregándole a lo mejor también una cuestión de las alteraciones en el sueño, que a veces son un poquito difíciles de detectar en nuestros alumnos porque, pues bueno, ahí nos enfrentamos a un problema que rebasa a la depresión, y es que pues en efecto están en la carrera, muchos de ellos viven muy lejos y hacen 2 o 3 horas para trasladarse. Entonces el que de repente nos digan, no estoy durmiendo bien, a veces es un poquito complicado de valorar si es que no estoy durmiendo porque de manera intencionada tengo que desvelarme para estudiar y desmañanarme para llegar a tiempo a mis clases, o en efecto está habiendo insomnio o la hipersomnia, ¿no? Propia del sueño a lo largo del día, porque también esté cansado debido a esas modificaciones en sus hábitos de sueño. Ese de repente nos cuesta un poquito a lo mejor de trabajo identificar en ellos en particular, pero bueno, sería algo también digno de tomar en consideración. Doctora, y quizá metiéndome un poquito más en donde no debería, pero a veces no se suelen, digamos, confundir estos síntomas con los cambios hormonales de las mujeres, digamos, cuando estamos premenstruales o cuando estamos en nuestro periodo menstrual. ¿No podrían confundirse esos síntomas? Claro, esa es una muy buena pregunta, solo que la diferencia es que probablemente estos cambios vinculados a un factor hormonal, ¿no? Por ejemplo, son más episódicos. Ok. Y los cambios que ahora estamos mencionando, ¿no? Propios de una depresión son constantes. Entonces, bueno, en chicas donde sí reconocen que, por ejemplo, pueden llegar a tener ciertas manifestaciones premenstruales que sí les generan una afección, pues seguramente ellas los van a identificar, ¿no? Que son una semana o 10 días antes de que empiece su menstruación y que sienten particular dificultad, ¿no? Sí. En el caso de la depresión, pues esto se vuelve no algo periódico, sino más bien un y está continuo. Constante, ya no son solo 10 días antes del periodo, sino a lo largo de todo el mes. Así es. Y además, pues en nuestros estudiantes, mucho de lo que vemos que es que desafortunadamente esto no remite, porque también a veces hay un poco la idea, bueno, ya se me va a quitar. Es una cuestión de adaptación, ¿no? En muchas ocasiones lo que dicen, bueno, pues fueron los primeros meses en lo que le agarraba la onda, la carrera, y pues se me va a quitar. Desafortunadamente esto no pasa así, ¿no? Sino que se empieza a cronificar y por supuesto en muchos casos se intensifica hasta llegar a desenlaces que no son tan afortunados, ¿no? Sí, justo Josué Barrera, a través de la plataforma del Facebook Live, nos pregunta, si un paciente cree estar afectado por este trastorno, ¿cuándo y cómo puede ser el momento oportuno para acudir a ayuda profesional? Que digamos es la descripción que usted nos ha hecho, ¿no? De alguna manera. Sí, el momento oportuno es en el momento que se da cuenta, ¿no? Ya me estoy percibiendo que algo está pasando en mí, o la familia dice, es que ya cambiaste, ya no eres el mismo. En ese momento hay que buscar la ayuda. Doctor, y ese ya no eres el mismo, no podría, vaya que si yo estoy ingresando a la carrera de médico cirujano, que es una carrera exigente, que me exige dedicación, tiempo, mi familia puede empezar a notar ese cambio, pero no necesariamente podría estar vinculado con la depresión, sino como más bien con mi dedicación a la carrera. No podría confundirse quizá que los demás vean en mí síntomas que yo no tengo y que yo crea que estoy bien.
Quizá aquí algo muy importante es pecar de precavido. Ok. O sea, si estoy teniendo estos síntomas, ya lo decía la doctora, si estoy teniendo estos síntomas y los noto, pero les doy la explicación de que pueden ser transitorios, lo que puede estar pasando es que no sea realmente un problema transitorio, esté ahí y yo esté más bien viviendo todas las consecuencias de estar con esta depresión. Es mejor decir, voy a una valoración y el médico hará un interrogatorio, el personal de salud hará un interrogatorio que le pueda dar luz si es algo transitorio o ya desarrolló un episodio depresivo, y para establecer si requiere tratamiento o solo requiere vigilancia. Y yo quisiera preguntarles, si yo siento que tengo estos síntomas, ¿voy con un psicólogo o con un psiquiatra directamente? ¿O cuál sería la diferencia del tratamiento entre uno y otro? La verdad es que mientras haya el acercamiento con un personal de salud, ¿no? Va a ser benéfico porque entonces se espera que pueda haber, ¿no? la detección oportuna y la derivación adecuada dependiendo de la intensidad del cuadro que se presente, ¿no? Un poco la diferencia entre la intervención que haría un psicólogo y la que haríamos los psiquiatras es que, si el psicólogo de repente detecta que la depresión está probablemente en un nivel leve, pues bueno, esa persona se pueda beneficiar de una intervención psicoterapéutica, ¿no? Con psicoterapia, que es lo que haría, un acompañamiento, que es lo que haría finalmente el psicólogo. Lo que ya está más que reconocido es que aquellas depresiones en un nivel de moderado a grave, pues se van a beneficiar no nada más de la pura psicoterapia, sino que necesitan el tratamiento médico-psiquiátrico, ¿no? Y es ahí donde los psiquiatras hacemos nuestra aparición. Y doctor Benjamín, ¿hay niveles en la depresión? Sí, reconocemos, por lo menos que como en el lenguaje médico tenemos 3 niveles, leve, moderado, grave. Y entre los graves también hay otros niveles, porque hay quien tiene riesgo suicida alto y el que no tiene riesgo suicida alto. Entonces, lo que sí es muy importante distinguir aquí es el nivel de gravedad, porque también es el nivel de afectación o de discapacidad que también puede en un momento dado sufrir el paciente. Quien tiene una depresión leve puede todavía estar acudiendo a sus clases, a lo mejor con menos rendimiento, pero todavía puede estar cumpliendo sus actividades. Quien tiene una depresión moderada le está dificultando ya cumplir adecuadamente con todo lo que se le requiere en la universidad. Y quien tiene un problema grave está en una situación en la cual ya ni rinde y además tiene riesgo. Y es por eso muy importante detectarlo y tratarlo. Si me regalan 2 segundos, quisiéramos saludar a quien nos está acompañando a través de la plataforma del Facebook Live, que es Gabriela Mireles. Nos acompaña también Liliana Gambusa, Rocío Clavel, Alberto Aguirre, Maggie Mancera, Montserrat Ani, Karen Paola Corona, Carlos Andrés Moreno, Daniel Alvarado, quienes son personas que nos están mandando saludos, nos felicitan por el tema, dicen que es un tema bastante interesante. Josué Barrera, que fue quien hizo la pregunta, Alejandra Armenta, Raquel García Muñoz, quien le manda un abrazo particular a usted, doctora. Gracias. Mariana Llanes y la señora Raquel. ¿Qué causa específicamente la depresión? ¿Hay alguna causa que digan, así como dicen de la migraña, de tomó chocolate con café y entonces le dio migraña? ¿Hay algo que detone la depresión? La depresión, como todos los trastornos psiquiátricos, son multicausales. O sea, no hay un factor específico y eso hace que justamente pues no tengamos como una manera incluso de predecir quién se va a deprimir y quién no, ¿no? Reconocemos un componente biológico, hereditario, o sea, la depresión sí migra un poco entre familias, ¿no? Entonces los antecedentes heredofamiliares son interesantes porque le proporcionan a algunos individuos cierta vulnerabilidad, ¿no? Quien tiene familiares con depresión o con ansiedad, ¿no? Que son 2 patologías que van muy de la mano, ¿no? En la familia, tiene más riesgo que el resto de personas que no tienen ese antecedente familiar, ¿no? Pero por supuesto lo que determina que esa vulnerabilidad, ¿no? Biológica se exprese, pues es el ambiente, ¿no? Un ambiente con estresores, ¿no? Determinados, con algunas... Perdón, doctora, ¿qué son los estresores? Algunos eventos de vida, ¿no? Que sean un poquito más difíciles de sobrellevar,
Algunos también, ¿no? Eventos biológicos que también pueden llegar a detonarlo, ¿no? Como puede ser el caso del posparto en las mujeres, ¿no? El climaterio, bueno, ya entendemos por qué hace rato que el doctor decía, en las mujeres puede llegar a ser un poquito más frecuente, pues bueno, el componente hormonal también nos da algo de esa explicación. A veces la ingesta de alguna sustancia, ¿no? Ya sea alguna droga recreativa o algún fármaco, también puede ser el pretexto perfecto para que la enfermedad detone, ¿no? Y bueno, pues en la población de la cual estamos hablando el día de hoy, ¿no? Específicamente, que son los estudiantes universitarios, creo que hay dos aspectos que pueden, tal vez tres, ¿no? Que pueden ser los detonantes importantes para alguien que ya trae una vulnerabilidad detrás, ¿no? Uno de ellos, por supuesto, puede ser el ritmo de la carrera, ¿no? Y ahí abro un paréntesis, Jennifer, doctora, comentabas hace un ratito, ¿no? Que de repente pudiera ser normal, que la carrera es muy demandante, entonces que uno tenga cambios. Yo creo que ha sido uno de nuestros grandes problemas, normalizar la depresión en el médico, ¿no? Okay. Decir, bueno, pues como estamos sujetos a grandes presiones y a un sistema educativo altamente demandante, debo resistir, porque además el médico nos enferma y entonces tiene que aguantar, y eso es una aberración completa. Bueno. Por más difícil que sea la carrera, uno no debería sufrirla. Si ya se está sufriendo, ¿no? O sea, está viendo la carrera y el cómo la estoy experimentando, está siendo fuente de discapacidad y sufrimiento, eso ya no está bien. Okay. Eso no es esperable para ningún tipo de profesión. Y en ninguna carrera, exacto. No, exacto. y entonces hay que buscar atención, ¿no? Entonces, bueno, decíamos 3 factores de riesgo. 1, en una vulnerabilidad que se agregue que el ritmo de la carrera esté rebasándolos y entonces genere la depresión. Otro, los aspectos familiares, ¿no? O el contexto social de donde vengan, si es un contexto que está siendo más bien represivo, violento, ¿no? Opresivo. Tal vez puede las ser famosas relaciones tóxicas. Exactamente, Okay. ¿no? O de repente también desde la familia viene una presión muy grande. Comentábamos justamente hace un rato, ¿no? Benjamín y yo, la relevancia de aquellas familias que obligan al estudiante a estudiar medicina, porque todos quieren tener un médico en la familia. Entonces el pobre chico está ahí en contra de su voluntad y sufriéndolo, ¿no? Totalmente. Y pues claro que se nos va a enfermar, ¿no? Entonces eso es otro aspecto relevante. Y un tercero es el consumo de sustancias. En un cerebro ya vulnerable, si yo de repente le empiezo a meter, ¿no? Drogas que me permitan sentirme mejor, en diferentes sentidos, ¿no? Porque necesito a lo mejor quizá más alerta, algunos estimulantes para mantenerme despierto y estar más alerta, rendir mejor en los exámenes, aguantar las guardias, o bien, ¿no? Como dicen de repente los alumnos, ¿no? Ya hace falta. Y yo digo, ¿qué hace falta? Pues una borrachera de fin de semana para relajarme y sentirme bien. Pues eso finalmente va a acabar teniendo una consecuencia, claro. Insisto, si es que ese cerebro además ya venía con cierta predisposición, ¿no? Doctora, nos preguntan en Facebook a propósito de las sustancias, digamos no sustancias adictivas, pero nos pregunta Montserrat Ani. Dice, tengo 2 preguntas. ¿Qué se sabe del consumo de chocolate sobre la disminución de la depresión? Es una muy buena pregunta. Siempre nos han dicho, como estás triste, cómete un chocolate. Y la segunda pregunta que hace es, ¿existen algunos otros fármacos o alimentos que aumenten la depresión? Pues bueno, primero la del chocolate, qué bueno que la preguntan, ¿no? Y agradezco esa mención, ¿no? Porque pues es más bien un mito, ¿no? Digo, si bien el chocolate y algunas otras sustancias y otras actividades, ¿no? Liberan ciertas endorfinas, y las endorfinas, la dopamina, nos encanta porque nos dan cierta sensación de bienestar, pues es algo muy transitorio, ¿no? Y necesitaríamos echarnos como ¿cuántas toneladas de chocolate serían para poder tener realmente un efecto químico antidepresivo en tal magnitud que una depresión manifestada como enfermedad tuviera una resolución con el chocolate? Pues no. Tendríamos antes un montón de problemas metabólicos, ¿no? Antes de llegar realmente al bienestar. Pero digamos que si hay una depresión. cierta relación de satisfacción. Insisto, no solamente el chocolate, no puede ser alguna otra sustancia o alguna otra actividad, ¿no? Que sean consideradas para el individuo como placenteras, que van a detonar, sí, la liberación de algunas sustancias ¿Como vinculadas el con deporte? la sensación del placer, claro. Ahí están, ¿no? Los deportes de repente, las salidas al cine, ¿no? El café con los amigos, un buen rato de risas con los amigos, ¿no? Nos va a hacer un efecto muy similar. Que bueno,
ya para cuando la depresión instalada, pues se van a quedar cortitos en darnos un beneficio mucho más evidente, ¿no? Y en cuanto a las sustancias que pueden ser, nosotros les llamamos depresogénicas, es decir, que pueden favorecer la aparición de la depresión, pues hay un montón, ¿no? Por supuesto, desde los que son drogas recreativas, está mucho más vinculado a las sustancias depresoras, como pueden ser el alcohol, ¿no? Los tranquilizantes, ¿no? Los opioides, pero por supuesto también el empezar a tocar a nivel cerebral nuestros sistemas de neurotransmisión con algunos estimulantes que no se necesitaban, pues también va a empezar a detonar respuestas que no queríamos, como puede ser el caso de la depresión eventualmente, ¿no? En los fármacos, también algunos de ellos pueden provocar depresión como efectos secundarios. Por eso es importante que uno no se automedique. Que bueno. Cada sustancia que uno consuma, si sea una aspirina, sea idealmente prescrita por alguien que sepa lo que es esa sustancia y lo que le puede producir, ¿no? Hay fármacos dentro del grupo de los antiinflamatorios, de los antihistamínicos, de los antialérgicos, ¿no? De los, esteroides, ¿no? Pensando en los más fuertes de los antiinflamatorios, etcétera, varios más que tienen dentro de sus efectos secundarios esperables la depresión. Obviamente no a todos nos va a pasar, pero insisto, si ya había una vulnerabilidad más algún factor social estresante, pues a lo mejor la presencia de un fármaco que la pueda detonar, pues fue justamente el aventoncito que la mente necesitaba para que la depresión apareciera. Perdón, también es muy importante insistir en que la depresión es una condición, no es nada más un momento, y que si en un momento como chocolate me produce placer o me produce alegría, no es suficiente para quitarme una condición. Ok. O sea, tendría que estar comiendo chocolate todo el tiempo y luego desarrollaría diabetes y sería más terrible aún, ¿no? Y es aún más compleja, ¿no? Nos dicen en cabina que engordaríamos además y entonces la depresión sería más grande aún todavía. Y casi no pasa en México, ¿no? Exacto. Doctores, si me permite vamos a hacer un pequeño corte musical y regresamos a nuestro programa. Con gusto. Gracias. Estamos regresando de nuestro corte musical en Más Salud FACMED. El día de hoy estamos tratando el tema de la depresión en estudiantes universitarios, que nos estamos extendiendo más en términos de las generalidades de la depresión. Doctores, nos pregunta Tani González, ¿cuáles son las consecuencias de tomar medicamentos para la depresión a largo plazo? Si el tratamiento se requiere a largo plazo, lo más importante es seguirlo a largo plazo. No hay un tiempo que uno tiene que decir, un tiempo máximo de tratamiento. O sea, yo creo que el tratamiento lo establecemos de acuerdo a la necesidad. Tenemos un tiempo mínimo, pero no un tiempo máximo. Okay. Hay personas que por su condición de depresión requieren años llevar el tratamiento, porque en algunas personas la depresión es una enfermedad tan recurrente que en cuanto se suspende el tratamiento vuelve la enfermedad, pero no es la condición para todos. En muchas otras personas tienen un episodio, se trató ese episodio durante los meses adecuados que se requería del tratamiento y puede estar muy bien sin el tratamiento. Y esta es una parte muy importante a tomar en cuenta, porque muchas veces las personas piensan que porque ya te damos un tratamiento antidepresivo, un medicamento antidepresivo, lo tienes que tomar de por vida, o ya no lo vas a poder suspender. Okay. Y estas ideas lo único que nos van a llevar frecuentemente es a tratar de no seguir el tratamiento como está indicado y traer consecuencias negativas por no continuarlo, que por llevarlo como está indicado, como se debe, con una supervisión que en la gran mayoría de los casos se va a usar durante unos meses y se va a poder suspender. Pero también hay que tomar en cuenta que la depresión es una enfermedad recurrente, como muchas enfermedades en medicina.
Si yo tengo gastritis, la gastritis es una enfermedad recurrente. Tengo unas semanas o unos meses con gastritis, me la tratan, se me quita, puedo durar muchos meses sin volver a tener gastritis, pero me puede recurrir. Muchas enfermedades son recurrentes, la depresión es recurrente, pero lo tenemos que ver así, como una situación, una condición natural en la enfermedad, y no es algo que sea malo, que sea de esa forma. ¿Y cuál sería el tiempo mínimo? Perdón. Adelante. ¿Cuál sería el tiempo mínimo para esta medicación? Yo me imagino que debo empezar como o sea, mi cuerpo debe irse acostumbrando a la medicación, ¿no? Ir respondiendo a la medicación. Pero ¿cuál sería el tiempo mínimo que una persona debería tomar su medicación para el tratamiento de la depresión? Se establece como 6 meses después de la remisión de los síntomas. Uh-huh. O sea, no es 6 meses en total. Si tardé un par de meses en que se me quitaran los síntomas, de ahí tengo que empezar a contar 6 meses. Pero hay otras condiciones que también que hay que tomar en cuenta aquí para establecer el tiempo. La frecuencia que ha habido de episodios, la cronicidad que se han tenido, si hay comorbilidad, si hay otros trastornos asociados, también son factores muy importantes a tomar en cuenta para determinar cuánto es el tiempo mínimo. Sí, en ese escenario es lo que iba a apuntar hace ratito. Usted puso el ejemplo de la gastritis. Alguien tiene gastritis, se toma el medicamento para gastritis, se le quita, pero sabe que si se va a la esquina a comer tacos con salsa, le va a volver a dar, ¿no? Aquí el asunto es identificar cuáles son los estresores que ya había mencionado la doctora, y ver cómo los maneja o cómo contienden con eso los pacientes que tienen esta enfermedad, y eso podría ayudar al tratamiento, ¿cierto? Claro, por supuesto. Y ahí creo que es un punto importante, porque si bien es una condición crónica, y normalmente lo que nosotros solemos mencionar a los pacientes es que una vez que aparece en la vida de alguien, pues llega para quedarse, ¿no? Porque es algo que ya está ahí y es más fácil que me vuelva a dar en cualquier momento. Tengo que cuidar algunas cosas, ¿no? Y en ese sentido no puede dejarle uno la responsabilidad del 100% a los medicamentos. Si bien los medicamentos con los que contamos hoy en día son fabulosos en el sentido de que cada vez son más específicos en cuanto a la respuesta que obtenemos y cada vez tienen menos efectos secundarios, pues tampoco van a ser mágicos, ¿no? Uh-huh. Siempre les digo yo a mis pacientes, a ver, el medicamento te va a apoyar en que ya no tengas este malestar, en que el ánimo mejore, te sientas más estable, duermas mejor, el apetito se normalice, ¿no? Puedas volver a concentrarte, aprender, etcétera. Pero el que decide o el que toma decisiones en la vida eres tú. Y eso no lo va a hacer el medicamento, ¿no? Entonces, en este sentido, lo que ahora menciona el doctor creo que es importantísimo, ¿no? A la par de estar llevando el tratamiento farmacológico, se busca también, ¿no?, en el manejo médico psiquiátrico, que el paciente vaya teniendo un mejor reconocimiento de los estresores, vaya ganando más y mejores estrategias, ¿no?, para poder hacerles frente, que adopte un mejor estilo de vida, porque eso también es importante, ¿no? Y de repente sí que se percate de que las cosas como las venía haciendo probablemente no estaban tan bien, dado que favorecieron que la depresión apareciera. ¿Qué cambios se tienen que lograr para prevenir que esto reaparezca? Y en efecto, hay pacientes que a lo largo de su historia de vida nos hablan de que tuvieron únicamente 1 o máximo 2 episodios depresivos. Eso nos habla de que lograron obtener estrategias efectivas para poder prevenir que esto viniera. Entonces, no es como una nota de desahucio, ¿no? O sea, no es decir, si ya la tuve toda la vida. Ya eres un enfermo crónico de depresión. No, es un manejo complejo, combinado. Sí hay que atenderse médicamente de forma adecuada. Ahí me gustaría resaltar que el tratamiento para la depresión es con antidepresivos, no con tranquilizantes. ¿Son cosas diferentes? Son cosas diferentes. Los tranquilizantes son un grupo de fármacos distintos, ¿no? Pero aquellos que van a volver a restablecer, ¿no?, el funcionamiento a nivel cerebral, que es lo que buscamos para que finalmente la depresión se controle, pues es el grupo de los antidepresivos, los cuales creo que además vale la pena mencionar que no tienen ningún riesgo de adicción. Que es como y que no son estimulantes. Además, porque algunas personas piensan que porque son antidepresivos van a ser estimulantes. No. A propósito, Livia Ganos pregunta en Facebook, dice, ¿los antidepresivos o ansiolíticos afectan la capacidad de las y los alumnos para aprender o afectan de alguna manera el desempeño académico? Son dos grupos diferentes. Son 2 grupos diferentes, los ansiolíticos y los antidepresivos. Pero tenemos que entender que lo que afecta
realmente es la depresión, no los antidepresivos. Okay. Ahí es donde tenemos que insistir mucho, porque decíamos, la depresión es una enfermedad que va a también tener manifestaciones cognitivas y va a afectar en el desempeño de los estudiantes, va a tener un menor rendimiento alguien que esté deprimido, va a tener más riesgo de deserción, va a tener menores ventajas dentro del grupo, lo cual lo hace más vulnerable a otras situaciones. Entonces es mejor que reciba un tratamiento. Los antidepresivos, por supuesto que hay antidepresivos que pudieran tener, si es un antidepresivo que tiene más efectos sedantes, pudiera en un momento dado generarle sueño, pero eso es algo que el médico psiquiatra sabe cómo manejar y qué tipo de antidepresivos prescribir de acuerdo a ciertas características de la depresión, pero no puede ser peor el remedio que la enfermedad. Sí, por supuesto. Y en este mismo orden de ideas de los medicamentos, ¿qué opinan ustedes con respecto a estos medicamentos tipo Dalai que dicen, no, pues tómatelo y vas a estar súper tranquilo y ya nada te va a afectar? Es todo un problema, ¿no? Esta parte de los productos milagro. Ya es en sí un problema que desafortunadamente en la regulación en salud, ¿no? En nuestro país, pues permita que muchos de los fármacos sean de venta libre, ¿no? Pero el que una persona prenda la televisión, ¿no? Y de repente diga, me estoy sintiendo muy mal, pero en lugar de poder decidir ir a buscar una atención específica, diga, ahí está la solución, y entonces ve que aparece el comercial del Dalai y corre inmediatamente. Y además sale más farmacia. barato en algunos casos. Pues entre comillas, ¿no? Porque sí, no son necesariamente tan económicos, ¿no? Pero pues no van a resolver mucho, ¿no? En ese sentido, otra vez, ¿no? Es recalcar el que hay que tener una valoración, ¿no? Por algún personal de salud para por lo menos orientar hacia dónde va, ¿no? A veces puede haber un poquito de resistencia en decir, no voy a ir directamente con un psicólogo o un psiquiatra, porque el estigma generalizado es que psicólogos y psiquiatras pues, somos para locos, ¿no? Entonces la gente dice, no estoy loco, entonces no voy, ¿no? Sin darse cuenta que en realidad pues, somos personal de salud especializados en tratar enfermedades mentales, ¿no? Claro. Pero bueno, ante esa resistencia, la recomendación sería, vayan con su médico familiar, vayan con su médico de confianza para que les pueda hacer una evaluación. Y entonces ya a partir de eso, su médico haga una recomendación, ¿no? Claro. Ese es un punto inicial. Más que creerle a la televisión lo que dice, si tú estás cansado, mira, tómate esto, ¿no? Si usted no ha podido dormir, con esto va a ser maravilloso, va a dormir como un bebé, ¿no? Etcétera. Pues son eso, ¿no? Son productos milagros que prometen cosas que probablemente no se van a lograr y mucho menos van a quitarnos de encima una patología tan complicada, ¿no? Como puede ser la depresión. Claro, y en ese sentido, si la gente toma lo que ve publicitado en algún medio, podría enmascarar otra de las pistas que ustedes ya nos han dado para identificar la enfermedad. Claro, y desafortunadamente en muchas ocasiones pues les van a quedar cortitos, ¿no? Porque si no va a haber mucho. Cabe mencionar que si bien no todos los medicamentos de origen natural, ¿no? Los que conocemos como fitofármacos son inútiles, ¿no? O dañinos. Hay algunos que son los menos, ¿no? Que tienen un reconocimiento en que sí van a ser efectivos, ¿no? Por el tipo de características, porque tienen un control, ¿no? Un registro de patente y de la mano un control que permite saber que esos pueden ayudarnos en determinadas condiciones. Otra vez, ¿no? El punto es que puedan ser indicados médicamente para saber además cuál es, pues es un traje a la medida. Sí, ¿no? claro, No es lo claro. mismo para todos, saber cuáles son los que sí necesitan. Y además aquí también marcar una situación que es muy importante, que entre más tardemos en buscar ayuda, la ayuda adecuada, pues más también tenemos repercusiones en nuestra vida. Y en el caso de los estudiantes, entre más se tarden, si buscas ayuda y al final del año, de final de semestre, pues ya reprobaste las materias. Sí. O sea, aquí es muy importante una atención oportuna. Así es. Doctores, y yo quisiera primero compartirles una pregunta que nos hace Rocío Clavel Gómez. Dice, el tema del duelo suele estar cotidianamente vinculado a la depresión. De acuerdo con su experiencia, ¿qué tan frecuente es que estos temas estén afectando a nuestros estudiantes? Sí llegan estudiantes que están en una situación de duelo y que el duelo no solo entenderlo como una situación asociada a la muerte, sino muchas veces a la ruptura de las relaciones o el inicio
Por ejemplo, el inicio de la facultad, pues sí es emocionante que ya llegaste a la facultad, pero también es un duelo de que es un cambio, dejas la etapa de la preparatoria, dejas los amigos. Sin embargo, no es el único factor que pudiera estar asociado a depresión. O sea, sí es importante dentro de la evaluación tomarlo en cuenta, pero creo lo importante aquí es remarcar que no siempre la depresión solo va de la mano del duelo. Okay. Y que no todos los duelos van a desencadenar en una depresión, ¿no? Ajá. O sea, muchos duelos realmente solo pasan por una fase de adaptación y finalmente la persona tiene la capacidad de retomar, ¿no?, su vida normal. Entonces, no todos los duelos, afortunadamente, ¿no?, van a derivar en una depresión. ¿Y qué tipo de afectaciones o qué tipo de detonantes podría haber en la comunidad de la Facultad de Medicina, por ejemplo, que haga que nuestros estudiantes digan, me siento deprimido o necesito ver a un especialista? Mucho lo que ya Ingrid nos había mencionado, los estresores. Y los estresores son muy diversos. Algunos alumnos que viajan 3 horas, pues es un estresor muy importante, porque además muchos de ellos vienen de familias que tienen bajos ingresos o problemas económicos, lo cual viene siendo otro estresor. La sobrecarga que puedan tener también de trabajo, de estudio, es otro estresor. Muchas veces si vives lejos, te tienes que ir pronto, convives menos con tus compañeros o convives menos con tu familia, tienes menos tiempos para la recreación y es otro factor que se va sumando. Entonces son diversos factores y mucho de lo que viven nuestros estudiantes está alrededor de lo que pasa en la familia, lo que pasa en estos largos trayectos que tienen que recorrer. O sea, son factores más que nosotros llamamos psicosociales, los que los hacen vulnerables o susceptibles a tener depresión. Y yo quisiera preguntarles, antes de empezar el programa hablábamos con Omar sobre estas, digamos, habilidades o qué se requiere para escuchar a alguien que está en una situación de depresión, y decíamos que quizás lo peor es decir, tú échale ganas, no, porque no, o sea, finalmente alguien que está deprimido pues no puede manejar su propia situación y por eso necesita apoyo psicológico. Si yo tengo la sensación o creo que alguien de mi entorno está entrando en depresión, ¿qué tipo de consejos o qué tipo de apoyo podría yo brindarle en lo que se hace su tratamiento médico? Creo que sí, número 1, nunca decir échale ganas, ¿no? Es muy complicado para la gente que nunca ha experimentado una depresión ponerse en los zapatos de alguien que la está viviendo. Probablemente no se alcanza a dimensionar, porque pues esta enfermedad no provoca que haya alguna alteración físicamente detectable, ¿no? O sea, se voltea a ver a la persona y dice, pues yo te veo bien, tal vez un poco más delgado, algo más ojeroso, pero pues no veo que haya nada mal, ¿no? Entonces, pues, ¿qué tendrá? ¿Qué tiene? Pues yo lo veo igual de bien que siempre. Claro, porque además las enfermedades del orden de la salud mental no se ven, no tienen una manifestación. Exacto. Entonces, de repente, para alguien que está afuera es como lo clásico, ¿no? Una palmada en el hombro es, pues échale ganas. Y adentro, ¿no? La persona, pues le echo ganas ¿en qué? Claro, ¿y cómo? ¿O cómo le echo ganas? Entonces eso, claro, entre que los deprime más y los pone enojados, ¿no? Con el otro. Entonces, primero, yo creo que habría que no juzgar. Okay. ¿No? Si ese otro nos está diciendo que está sufriendo, es porque está sufriendo. A nadie le gusta realmente vivirse así y no es fácil reconocer que algo está pasando y que no puedo, ¿no? Entonces, si ese otro ya me lo está externando, primero no juzgar, ¿no? Escuchar y, por supuesto, además entender que yo tampoco voy a poder sacarlo. Si no tengo un entrenamiento específico, no lo voy a poder sacar, ¿no? Claro. No puedo echarme encima la responsabilidad. Yo tutor, yo profesor o yo papá, en decir, mira, no, tranquilo, ahorita, ¿no? Mira, vente, vamos a hacer una fiesta, te voy a llevar, te voy a meter a natación y vamos a ir de baile. Con eso se te va a quitar. No, es algo más complejo de eso, ¿no? Entonces sería escuchar, no juzgar y tratar de motivar a que se busque una atención especializada. Sí. Doctor Guerrero, platicábamos de las herramientas que tiene la Facultad de Medicina para contender con esta problemática. ¿Qué le sugiere una vez que se ha determinado que existe el problema, qué es el siguiente paso? Bueno, quizás primero también insistir en antes de que empiece el problema. Si tienes factores de vulnerabilidad, creo que
tienes que empezar a ver que distribuyes mejor tu agenda. Si el problema es una mala relación familiar, pues buscar también redes de apoyo. A veces no siempre están desafortunadamente dentro de la familia, a veces hay que buscarlas fuera, pero hay que tener redes de apoyo para poder ir lidiando con los problemas de la carrera o de la vida joven. Y ya si uno ya se dio cuenta que tiene una depresión y busca el tratamiento, en la universidad existen diversas clínicas o diversos servicios de atención en salud mental. Cada vez se están abriendo más y me parece algo muy bueno, porque ya se le está dando mucha importancia a esta problemática que están viviendo los jóvenes. Nosotros en el Departamento de Psiquiatría y Salud Mental, pues lo que tenemos es un servicio que evaluamos a los jóvenes y evaluamos la necesidad que tienen de tratamiento y vemos si requieren solo un tratamiento farmacológico, si se beneficiarían con un grupo de manejo de entrenamiento en manejo del estrés o en habilidades sociales o en estrategias de aprendizaje. Tenemos una terapia cognitivo-conductual, tenemos terapia de grupo. Estamos tratando cada vez más de entender la problemática de depresión en los estudiantes a fin de crear los servicios adecuados. Y a veces no es tan fácil hacerlo porque son muchos factores que van alrededor. Sin embargo, por fortuna tenemos investigadores muy inquietos en tratar de entender la problemática en estudiantes. Dentro de ellos está la doctora Ingrid Vargas, que las investigaciones nos ayudan a entender el problema en los estudiantes y tratar de modificar y de acercar de mejor manera los servicios de acuerdo a las necesidades que presentan. Así es, ahí creo que hay todo un campo en el que tenemos que seguir trabajando, ¿no? Porque si bien a nivel mundial hay diferentes propuestas, ¿no?, de intervenciones, de programas, sí creo que la población de estudiantes universitarios, ¿no?, es un grupo muy particular, con necesidades y características muy especiales que tendríamos que entender un poquito mejor, ¿no? Justo comentábamos de eso ahora fuera del aire, ¿no? De que se tiene que seguir trabajando para hacer intervenciones como mucho más dirigidas. Ya hay grandes esfuerzos, ¿no? Está el departamento que tiene funcionando desde hace mucho tiempo y que, bueno, ha logrado ir consolidando, ¿no?, servicios mucho más puntuales. La Secretaría de Educación Médica, si bien sé, también ha echado a andar algunos programas de apoyo, más bien de orden psicopedagógico, que también fortalecen de repente esta parte de atención a la depresión en nuestros estudiantes. Los servicios de atención médica de la UNAM, ¿no? También tienen un servicio que se llama SOS, ¿no?, que da atención psicológica de urgencia, ¿no?, más bien de contención. La Facultad de Psicología de la UNAM tiene una línea de atención donde también pueden acudir. Algunas facultades han abierto programas específicos, pero si no mal sé, Benjamín, corrígeme en eso, pero creo que están restringidos a la población de estudiantes de las facultades. Tal es el caso, por ejemplo, de Espora, ¿no?, que es una que tienen en la Facultad de Ciencias, ¿no?, y algunos que han empezado a abrir en este sentido. En el caso del departamento, pues la atención está abierta no solo para medicina, es para la población universitaria. ¿No? Es decir, a los alumnos de cualquier carrera, de cualquier facultad. De cualquier campus, siempre y cuando sea de la UNAM, ¿no? ¿Alumnos o también académicos? Creo que es más hacia los alumnos, aunque se llega a dar atención a algunos académicos, ¿no? Eso Benjamín tiene un poco más de información. La clínica da atención a toda la comunidad universitaria. Sin embargo, los programas se han ido dirigiendo más a los estudiantes. Los programas que se diseñan, por ejemplo, los grupos de manejo del estrés o de habilidades sociales, de estrategias de aprendizaje, van muy dirigidos a los estudiantes, que es la población que en un momento dado nos demanda y que está vulnerable a sufrir esto y a tener las consecuencias muy grandes por este tipo de problemas. ¿Y hay alguna línea telefónica? ¿Puedo consultar los servicios por web? ¿O cómo yo siendo miembro de la comunidad de UNAM, cómo me puedo enterar de los servicios que ofrece el departamento? Pueden visitar la página del departamento, que es http://psiquiatria.unam.mx. Pueden en un momento llamar al 5623-2127 y generalmente
También para la comunidad de la Facultad de Medicina, pues los profesores de las materias tanto de Introducción a la Salud Mental como Medicina Psicológica siempre están muy abiertos para orientar a los alumnos cuando lo necesitan. Se acercan a ellos y los orientan muy bien y los orientan de cómo llegar también a la clínica del programa de salud mental. ¿Y tiene algún costo? O sea, si yo soy de otra facultad y quiero hacerme atender en la clínica, ¿tiene costo? ¿O cómo puedo pedir la cita? Tenemos una cuota de recuperación que es de 50 pesos la primera vez, 30 pesos barato. la consulta subsecuente. Sin embargo, si no tengo para pagar, tengo que solicitar una evaluación de trabajo social, me hace un estudio socioeconómico y si mis necesidades lo requieren, me pueden exentar de los costo. pagos. Ah, ok. ¿Y los medicamentos son muy costosos? Generalmente, en la actualidad, el tratamiento es económico. Muchos medicamentos efectivos ya están en genérico, tenemos genéricos, pero también hay que tomar en cuenta que la comunidad de estudiantes universitarios tiene los servicios del Seguro Social y muchas veces muchos de nuestros estudiantes que acuden a la clínica son apoyados en el Seguro Social para recibir sus medicamentos. Entonces no estaría como tan difícil acceder. Yo tengo una última pregunta ya para ir cerrando. Si yo me dirijo, digamos que tengo toda la sintomatología de la depresión, me dirijo al departamento de psiquiatría y salud mental y me atiende un psiquiatra, mi tratamiento va a ser, digamos, invasivo, me va a doler, por ejemplo, físicamente me va a doler, o se va a tratar solo como de psicoterapia. Más o menos en qué consiste una atención, digamos, esa primera consulta, ¿en qué consiste? Pues normalmente la primera consulta realmente, no solamente en el departamento, sino de manera general, pues lo que trata de buscar es qué es lo que está pasando, ¿no? Evidenciar si hay una condición de enfermedad a la cual dar atención o qué es lo que en realidad está sucediendo. Con base en eso, pues se toma una decisión de qué tipo de intervención se necesita, si se queda en manejo médico psiquiátrico, es un poco lo que ya habíamos comentado, si se brindan medicamentos, pero no de manera exclusiva, ¿no? Sino que se busca además dar otro tipo de apoyos. Como el doctor Guerrero ya bien había comentado, además el departamento cuenta con otro tipo de enfoques, ¿no? Terapéuticos para tratar de hacer un manejo multimodal de la atención de los pacientes. Perfecto. Pues doctores, muchísimas gracias a la doctora Ingrid Vargas Huicochea por estar con nosotros y al doctor Benjamín Guerrero López por acompañarnos el día de hoy. Esto fue una coproducción de la Facultad de Medicina y Radio UNAM a nombre del doctor Germán Fajardo Dolci, director de la Facultad de Medicina, de la doctora Irene Durante Montiel, secretaria general, de la licenciada Karen Corona Menes, coordinadora del Comunicación Social. Les damos las gracias por estar con nosotros, a los radioescucha por acompañarnos cada semana. En la producción el día de hoy nos acompañó la licenciada Erika Alamilla Santos, la voz de las cápsulas es de la licenciada Andrea Candy Uribe, en el Facebook Live nos acompañó la licenciada Senyasi Morales Estrada, Pamela Gómez Velázquez y en los controles nos acompañó Socorro Montes. Muchas gracias y nos vemos la siguiente semana. Muchas gracias.